Muy buenas tardes. Agradezco a todas las 251 personas que se han inscrito en esta actividad por haber aceptado la invitación de FEDEAC a este webinar que hemos llamado El impacto de las cooperativas de ahorro y crédito en la reactivación económica. La reactivación económica del país dependerá en gran medida de los estímulos que el país pueda brindar a los pequeños y medianos empresarios. Por eso es nuestro deber volcar la mirada y la atención hacia todas las personas emprendedoras. Antes de iniciar, me permito compartirles algunas indicaciones generales sobre el uso de la plataforma que estamos usando en este momento. Pueden escribir su consulta en la sección preguntas y respuestas que tiene una Q y una A. En el momento que lo desee, las mismas serán abordadas al finalizar las presentaciones. Al realizar su pregunta, a favor indicar a qué panelista va dirigida. Si tienen algún comentario o problemas con el audio, puede escribirnos al chat para ayudarles. Igualmente, si requiere alguna asistencia, puede utilizar la opción de levantar la mano para que algunos de nuestros compañeros le brinde la ayuda necesaria. El sector cooperativo apoya y promueve el proyecto de ley 20256, cuyo espíritu es ampliar el apoyo a las MIPYMES de nuestros asociados y asociadas e identifica el origen de los recursos, de forma tal que brindemos soluciones favorables para las necesidades de nuestros asociados y asociadas que emprenden actividades productivas. Para dar inicio a esta reunión, vamos a presentar a nuestro primer expositor. Don José Eduardo Alvarado es gerente general de Copenae y posee 37 años de experiencia en su campo. En su ponencia nos permitirá dimensionar el impacto que pueden tener las cooperativas de ahorro y crédito en la reactivación económica y la importancia del proyecto 20256 para tal propósito. Don José Eduardo, muy buenas tardes. Adelante, puede hacer uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerles muy sinceramente el tiempo que han tomado para acompañarnos a conversar sobre este tema. Un tema a todas luces súper importante y en esta tarde nos proponemos dejar un mensaje que les ayude a ustedes a entender este tema, a comprender este tema y a comprender la importancia del papel que pueden jugar las cooperativas de ahorro y crédito en la reactivación económica. Contarles muy rápidamente de nuestra historia. Las cooperativas de ahorro y crédito existimos en el país desde hace aproximadamente 55 años. Tenemos ya una historia de 55 años, una historia llena de éxitos, llena de resultados positivos, y el aporte que hemos hecho desde siempre a la sociedad costarricense y dentro de esa parte de la sociedad al sector trabajador, al sector emprendedor, ha sido muy importante. Da gusto escuchar las historias de las familias que han avanzado toda su vida al lado de una cooperativa de ahorro y crédito. Y por eso tenemos cooperativas de ahorro y crédito que brindamos servicios en todo el país. En todo el país usted puede encontrar un punto de servicio, ya sea físico y ahora ni se diga virtual, en donde usted puede recibir los servicios de la cooperativa, y eso es muy importante. Contarles que como cooperativas de ahorro y crédito pertenecemos a lo que se define como el sistema financiero formal, sistema financiero
organizado de nuestro país. Y eso quiere decir que estamos respondiendo a toda la normativa que existe y a toda la regulación que emite el Consejo Nacional de Supervisión de las Instituciones Financieras del país y que estamos debidamente regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, quienes supervisan nuestro trabajo día a día, semana a semana, mes a mes, y con la rigurosidad de la normativa, de las exigencias que esto requiere. De manera que estamos hablando desde organizaciones muy ordenadas, muy sólidas, muy fuertes, que operamos en el sistema financiero para nuestros asociados, para atender las necesidades de nuestros asociados. De tal manera que hoy día contamos con al menos 700,000 asociados en todo el país. Escuche esta cifra, 700,000 asociados directos. Si a eso le agregamos 2 o 3 personas más por núcleo familiar, quiere decir que fácilmente estaremos llegando a más de 2 millones de costarricenses en forma directa. Y digo en forma directa porque existe un vínculo muy fuerte, muy real, entre el asociado, entre la familia del asociado y la cooperativa. Eso nos permite tener un nivel de identidad, un nivel de conocimiento, un nivel de compromiso muy alto, y eso nos permite satisfacer de mejor manera las necesidades de nuestros asociados. Entonces, esto es para hacerles un contexto rápido del lugar que ocupamos nosotros en nuestro país. Pero también aquí es importante, en respuesta al tema que nos reúne hoy, hablar de la realidad del país. Y aquí hay una palabra clave en el título de la convocatoria del tema que estamos tocando, que es la palabra reactivación. Y a eso, reactivación económica. Y este término de reactivación es algo que el país lo necesita, no ahora, no a raíz de los efectos de la pandemia, no como consecuencia de todo este gran reto, esta difícil situación que estamos atravesando, sino que en nuestro país venimos hablando, por lo menos así, en un horizonte muy corto, en los últimos 5 años, de que el país requiere de reactivación. Reactivación quiere decir generemos oportunidades, generemos emprendimientos, apoyemos al emprendedor, generemos empleo, pongamos las compañías a caminar, etcétera, a las MIPYMES, y eso es la reactivación que necesitaba el país antes de la situación de COVID que estamos viviendo. Ahora, ni se diga hoy que nos encontramos en medio de la travesía de esta pandemia. Si antes era necesario, hoy con muchísimo más razón existe esta necesidad en el país, y nosotros somos un actor fundamental que podemos venir a jugar ese papel de reactivadores, de auxiliadores, de empujadores a esas MIPYMES, a esos trabajadores y a esos asociados. ¿Cuál es dentro de ese diagnóstico que tenemos la realidad? Todos la conocemos. El último censo de INEC indica que hay al menos 551,000 personas desempleadas. Eso es casi un 25% de la fuerza laboral, y eso es importante. Entonces, señores, eso es un dato importante de tenerlo en cuenta. ¿Qué otro dato? El cierre de las MIPYMES. Entonces, con ese propósito, nosotros estamos ante la Asamblea Legislativa tramitando un proyecto de ley que nos permita ayudar a esas MIPYMES, ayudar a esas personas que son propietarias, asociados de la cooperativa y propietarios de pequeños emprendimientos. A ellos queremos llegarles, a ellos queremos darles el auxilio, el oxígeno económico y financiero que necesitan.
Y entonces en el proyecto de ley estamos planteando que se nos permita ayudar a las MIPYMES de los asociados. ¿Y cómo pensamos hacerlo? Pensamos en una ruta claramente establecida. Para lograr hacer eso necesitamos fondos, necesitamos fondearnos, necesitamos obtener recursos en el sistema financiero. En el sistema financiero significa que debemos ir a buscarlos. Y para ello, el proyecto de ley también plantea que nosotros seamos facultados para hacer emisión de valores en el mercado de valores. Y esto nos va a permitir obtener nuevos fondos, fondos frescos que van a ser orientados a las necesidades. Fíjense ustedes que nosotros apenas estamos tocando un 5% de esos 700,000 y más asociados potenciales que tenemos. Es decir, tenemos un 95% de probabilidades reales para poder apoyar. Y a todos esos que están hoy desempleados tienen que buscar la manera de construir su finanza, su vida financiera de una manera diferente, y seguramente van a tener que acudir a diversas formas de emprendimientos, y para esos emprendimientos requerimos traer los fondos que obtendremos por la vía de la emisión de valores. Entonces, estimadas y estimados oyentes que nos acompañan, este proyecto solo bien le trae al país. Es un proyecto sencillo, es de esos tantos por los que clamamos hoy día toda la sociedad. ¿Y qué vamos a hacer para la reactivación? Bueno, aquí estamos las cooperativas de ahorro y crédito levantando la mano ante la Asamblea Legislativa y ante la realidad del país para decir, aquí estamos nosotros, dennos la oportunidad de trabajar, dennos la oportunidad de atraer estos fondos, y de esta manera vamos a lograr impactar de una manera positiva la urgencia que tiene el país de reactivación económica. Les agradecemos muchísimo, les dejamos introducido el tema que tenemos para hoy y dispuestos aquí a seguir conversando por un tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Eduardo, por su presentación. Me permito rescatar el dato aportado de que 700,000 costarricenses han encontrado en el sector cooperativo la solución a sus necesidades financieras. Me permito presentar el siguiente expositor, el señor José Luis Arce, que es director de FCS, Análisis y Estrategia. A lo largo de su carrera, don José Luis ha desempeñado como director de programas de la firma de consejeros económicos y financieros CEPSA, ha sido presidente y director del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF, y ha sido director del despacho y asesor económico principal del ministro de Hacienda en el periodo 97-98. Bienvenido, don José Luis. Puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Estamos con el audio. Sí, señor. Yo quisiera agradecerle en primer lugar a FDA que hagamos un espacio de discusión sobre este tema que me parece que es relevante. Yo quisiera tomar algunos minutos de su tiempo básicamente para hacer 3 o 4 observaciones en relación con el peso o el papel que tienen las cooperativas de ahorro y crédito en el sistema económico y en particular en el proceso de intermediación financiera. Y luego quisiera referirme a 2 o 3 elementos también vinculados con el proyecto de ley que creo que son claves, ¿verdad? Que vale la pena tener presentes a la hora, digamos, de esbozar o definir la naturaleza de esa reforma legal. Como mencionaba don José Eduardo, más allá, por ejemplo, del número de personas que son asociadas a cooperativas, yo creo que hay un elemento que es clave en el caso del sector cooperativo de ahorro y crédito que tenemos que tener claros. Juegan un papel fundamental, ¿verdad?, por su peso específico en el proceso de intermediación financiera y en particular en la provisión de crédito hacia sectores o segmentos muy especiales, tanto o del aparato productivo
y de los hogares principalmente. A veces pensamos que las cooperativas de ahorro y crédito son participantes, digamos, marginales en el sistema financiero, pero cuando analizamos simplemente las cifras, por ejemplo, en relación con los saldos de crédito, por ejemplo, descubrimos que desde el punto de vista del financiamiento a las familias, ¿no?, por ejemplo, para la compra de bienes duraderos e incluso para el financiamiento, por ejemplo, de soluciones de vivienda, las cooperativas representan el 40% del crédito de consumo dentro del sistema financiero nacional. Es decir, juntas las cooperativas de ahorro y crédito entregan casi el mismo volumen de crédito a las familias que entregan, por ejemplo, bancos estatales y bancos creados por ley especial. Y como segmento, digamos, como grupo de intermediarios financieros, las cooperativas de ahorro y crédito entregan más crédito de consumo, por ejemplo, que todo el sistema bancario privado en el caso de Costa Rica. Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues porque el crédito, ¿no?, y la intermediación financiera es un proceso fundamental para el crecimiento económico, para el financiamiento del consumo y para el crecimiento de la demanda, ¿no? Un proceso de intermediación financiera no solo de una magnitud, de un tamaño suficiente, sino sobre todo de costos bajos, ¿no?, y suficientemente eficiente como para que ese crédito llegue a las personas en términos de condiciones favorables, es un elemento que promueve el crecimiento económico, que promueve el gasto, la demanda, y que puede ayudar en alguna medida a los procesos de crecimiento y de recuperación de la actividad económica en el corto plazo. Por eso es clave, ¿verdad? Y esto es una tarea no solo asociada, me parece a mí, con el proyecto de ley que está presentado en la Asamblea, sino que además es una responsabilidad que es intrínseca a las cooperativas. Es clave asegurarse que esos recursos que se entregan a las familias son otorgados en condiciones favorables, es decir, en condiciones favorables en términos de costo, ¿verdad?, y acceso. Y eso pasa por dos cosas. Pasa en primer lugar por una responsabilidad interna de las cooperativas de hacer las cosas cada vez mejor, de ser cada vez más eficientes, de buscar los mecanismos de gobernanza internas y sobre todo de los procesos al interior de las organizaciones para que no se desperdicien recursos y sean capaces, por ejemplo, de responder socialmente a ese imperativo que es el otorgamiento de crédito en las condiciones mejores posibles. Pero también pasa por la eliminación de algunas barreras, digamos, o desniveles en la cancha de juego, que existen muchos en el sistema financiero, y en este caso este es uno de ellos. Es barreras, por ejemplo, que en alguna medida se reflejan en costos de fondos más altos para las cooperativas, que terminan siendo costos de financiamiento y tasas de crédito más altas para las familias. Y yo creo que en ese sentido, digamos, un proyecto de ley que ayude a nivelar la cancha, resguardando con mucho cuidado todos los elementos vinculados con la regulación y supervisión prudencial y el aseguramiento, digamos, obviamente, de la protección de los inversionistas y de los ahorrantes en la otra parte de estos instrumentos, por ejemplo, son mecanismos que permiten mejorar la intermediación y que sin duda van a tener un impacto importante sobre las familias y también sobre otros sectores. Por ejemplo, si uno considera sectores como financiamiento de actividades de educación, cooperativas representan casi el 26% de ese tipo de crédito empresarial. Las cooperativas representan el 9-10% del crédito comercial en el país. Entonces, sin duda, este tipo de cambios, cuando son bien diseñados, cuando significan eliminar barreras y desequilibrios, especialmente en términos de la cancha de juego, y no crean otros, por ejemplo, no crean otros en el sentido de que someten a las cooperativas justamente a esa buena disciplina que la supervisión prudencial genera, ¿no?, en términos globales. En esos casos en particular me parece que es importante, que son medidas que son importantes y que se debería avanzar en ellas, ¿no? Claramente para las cooperativas también esto significa retos, ¿no? El pensar en ingresar a los mercados de valores implica la obligación de ser mucho más transparentes, de tener mejores gobiernos corporativos, de tener sobre todo también el cuidado, ¿no?, un cuidado máximo, mayor en la gestión financiera de las organizaciones, pero los beneficios de hacer eso y de poder fondearse o financiarse con costos más bajos en un mercado mucho más amplio y con mejores condiciones que las que actualmente tienen, uno esperaría que se traduzcan en fortalecimiento de las organizaciones, y yo creo que al final de cuentas lo importante es que se conviertan básicamente en condiciones de crédito más favorables para las familias y para las empresas que son clientes de las cooperativas. Y por eso me parece que esta discusión tiene sentido tenerla
sin prejuicios, ¿verdad? Sin prejuicios de ambas partes, sin prejuicios de los reguladores, sin prejuicios, por ejemplo, también de las cooperativas, a veces pretendiendo espacios mucho más amplios que lo que la regulación general pretende, y sobre todo abiertos a entender que estos son posibilidades de cambio para ser más eficientes, para tener mejor gobernanza y sobre todo para hacer mejor el trabajo que están comprometidos en sus mandatos como instituciones, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito. Y por eso me parece que es una discusión que es valiosa y que es importante. Yo termino acá mi pequeña reflexión. Muchas gracias, don José Luis, por su reflexión, por sus aportes, sus comentarios. Le recordamos a las más de 200 personas que están conectadas a este webinar que pueden dirigir sus preguntas a los expositores seleccionando el botón de preguntas. Al final de las exposiciones, los participantes darán respuesta a las mismas. Hoy, las cooperativas de ahorro y crédito ya participan del mercado bursátil como inversionistas y en su conjunto han comprado unos 892.000 millones de colones en valores al cierre del mes de agosto de este año. ¿Qué impacto tendría el facultar a las cooperativas de ahorro y crédito para que también puedan emitir valores? Para abordar este tema y cómo se desarrollaría el mercado con esta participación, presentamos al señor José Rafael Brenes, quien ocupa el cargo de director general de la Bolsa Nacional de Valores desde el año 2004. Le damos la bienvenida a don José Rafael. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Primero, empezar agradeciendo la invitación de FEDEAC para participar en este conversatorio, donde podemos tocar base sobre puntos muy importantes de esta iniciativa que esperamos pronto pueda discutirse en el plenario de la Asamblea Legislativa. Y aquí, como acabo de mencionar, venimos a conversar sobre todos aquellos temas que es necesario revisar de forma tal de que podamos dimensionar adecuadamente el impacto que una reforma como la que está planteando puede tener en beneficio, primero, de los consumidores financieros, aquellos que están asociados a las cooperativas. Segundo, a la reactivación económica del país, porque como mencionaba José Luis, esto, y José Eduardo, este conversatorio lo José Rafael, este crédito va dirigido precisamente a aquellos sectores de la economía que no solamente son los más grandes y los más numerosos, sino los que están en capacidad, en una situación como la que estamos viviendo, de dotar de manera más rápida alternativas de empleo y trabajo a las poblaciones y grupos sociales que más vulnerables han estado en esta pandemia. Entonces, y siguiendo un tema de total transparencia, claramente la bolsa tiene un interés en que haya más emisores en el mercado y tan claro lo tenemos que es parte de nuestra misión. La misión de la bolsa es lograr que el mercado de capitales se convierta en un factor de dinamización de la economía costarricense en beneficio de todos sus ciudadanos. O sea, claramente, esto está alineado con lo que son nuestros objetivos estratégicos. Esto no quiere decir que la bolsa esté procurando que cualquier persona emita en el mercado de valores regulado, porque precisamente el mercado que nosotros organizamos no es el mercado de oferta privada, no es el mercado que se desarrolla a través de relaciones personales o a través de pirámides, que se dan muchas veces en situaciones como la que estamos viviendo, de tan bajas tasas de interés, y la gente invierte en cosas que son muy riesgosas para tratar de tener una rentabilidad más alta. No. Nuestro mercado es un mercado que requiere cumplir con una serie de requisitos importantes para todos aquellos que quieran optar por ir al público a pedirle su apoyo. Y tal vez este es el primer factor que yo quiero destacar en la discusión que nos trae el día de hoy. Una de las objeciones que se planteó durante la discusión del proyecto es que el autorizar a las cooperativas a captar en oferta pública ponía en riesgo, generaba más riesgo para sus asociados, entonces iba en contra del principio fundamental del cooperativismo. Cuando debería de darse cuenta
que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al someterse al régimen de transparencia, información y divulgación que demanda hacer oferta pública, ya no solamente los administradores de las cooperativas van a rendir cuentas frente a sus asociados, sino que también tienen que rendir cuentas frente al mercado. Y es un mercado muy sofisticado. Ya hemos visto cómo las mismas cooperativas son participantes como inversionistas. Y al ser inversionistas, los inversionistas tienen una disciplina de buscar información, analizarla, compararla antes de tomar una decisión de inversión. De forma tal de que si las cooperativas tienen interés en que su proceso de captación de oferta pública sea exitoso, van a tener que ponerse a la par de los emisores de primer nivel que ya están en el mercado en cuanto a transparencia, gobernanza, información y, lo muy importante, comunicación. O sea, tal vez la labor fundamental que estarían asumiendo los consejos directivos y los ejecutivos de estas cooperativas es lograr que el público inversionista entienda cuál es el modelo de negocio que ellos desarrollan, que entiendan cuál es el riesgo y la forma en que lo gestionan a la hora de otorgar su crédito, que les permite a ellos entonces tener un modelo de negocio exitoso y de esa forma ser una opción atractiva de inversión. Entonces, el argumento de que por captar en el mercado de oferta pública se introduce más riesgo, a mí me parece que debe interpretarse de la manera de que efectivamente se está incursionando una actividad nueva, pero es una actividad nueva que precisamente por captar riesgo al público está regulada y que obliga entonces a las entidades, a las cooperativas de servicios financieros de mejorar significativamente su comunicación, la manera en que logran transmitir cuál es el riesgo que están asumiendo en el modelo de negocio que desarrollan y cumplir además con lo que ya en buena medida vienen cumpliendo dado que son entidades supervisadas por los GEF en términos de información financiera, reportería y criterios de gobernanza. Entonces, ese es el primer punto que quería llamar y poner la atención. El otro tema que es muy importante es algo que mencionó José Luis y que a la bolsa también le es cercano, y es la necesidad de que logremos vincular el mercado de capitales al segmento de las pequeñas y medianas emprendimientos y empresas de este país. La bolsa de valores de Costa Rica muchas veces es criticada porque señala que fundamentalmente lo que hace la industria es atender las necesidades de los bancos y del gobierno. Y eso es parcialmente cierto. Tenemos otras compañías que también captan por bolsa, pero sí, efectivamente, el gobierno y los bancos son los principales, las principales entidades que captan recursos en el mercado de capitales. Y eso no es necesariamente malo, por el contrario. Si no fuera por la industria del mercado de valores, el Ministerio de Hacienda tendría muchísimo más dificultad en colocar su deuda y por lo tanto tendría que pagar tasas de interés todavía más altas que las que paga hoy en día. Entonces, sí se cumple una función importante. Pero hoy en día, perdón, el día de hoy lo que queremos es centrarnos precisamente en aquellos sectores que no están logrando ser atendidos por el mercado regulado de oferta pública. Y esta posibilidad de que las cooperativas que tienen fundamentalmente su negocio concentrado en ese segmento para nosotros es como caída del cielo. Y por eso es que hemos venido de una manera muy importante apoyándola. Esto quiere decir, como dije al principio, que la estamos apoyando sin ninguna consideración, para nada, porque así como a nosotros nos interesa que el mercado de capitales pueda vincularse a las empresas medianas y pequeñas, nos interesa fundamentalmente que lo haga en condiciones que garanticen a los inversionistas que vienen a nuestro mercado de transparencia, eficiencia y cumpliendo con los estándares de gestión de riesgo que todos los emisores que emiten en bolsa tienen que hacer. Entonces, eso abre también, me permite referirme a un par de puntos que también han sido dados como visiones del proyecto de ley. Y tiene que ver con el tema de gobernanza, con el tema de capital y con el tema de supervisión. El tema de gobernanza, que creo que lo decíamos al principio,
la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito admitan no es para todas las 200, me parece que son 70 cooperativas que hay. Claramente, hay unas que por su tamaño, por su madurez institucional, están listas, y hay otras que van a tener que seguir creciendo y seguir desarrollando lo que son las habilidades gerenciales y de gobernanza que se requieren antes de poder dar el paso de emitir. Pero hay unas que efectivamente, por su tamaño, por su trayectoria, y porque ya efectivamente están siendo reguladas por la superintendencia hace bastante tiempo, que cumplen con ese requisito. Entonces, ese es un punto que quería subrayar. O sea, no es que todas las cooperativas van a entrar, sino aquellas que están listas. Y para eso existen precisamente modelos de supervisión basado en riesgo que permite a los reguladores verificar que ellos están en incapacidad y que están cumpliendo con lo que se requiere. Entonces, creo que esa es una acotación necesaria. No es para todas, es para las que están listas. El otro tema tiene que ver con el tema del capital. Es cierto, las cooperativas de ahorro y crédito tienen una estructura de capital diferente a lo que pueden ser los bancos, las entidades y las entidades financieras no bancarias. Eso no quiere decir que no tengan una base de capital, y creo que es muy probable que tengan que hacerse ajustes a nivel de la normativa, no a nivel de la ley, para contemplar precisamente este carácter diferente de las cooperativas de ahorro y crédito, pero que con una adecuada normativa va a permitir equiparar e identificar cuál es realmente su capacidad de apalancamiento en línea con lo que ya cumplen las entidades financieras no bancarias y las entidades bancarias. De nuevo, el hecho de que sean diferentes no quiere decir que tengan que limitarse a hacer acceso. Y por último, está el tema de lo que podría ser el expertise. Y aquí, como lo mencioné al principio, el hecho de hacer una oferta pública no requiere habilidades diferentes de las que ya vienen manejando los cuadros gerenciales de las cooperativas. Porque en el fondo, a la hora de ir a solicitar el ahorro de los costarricenses, las cooperativas lo que tienen que demostrar es que tienen un modelo de negocio sólido a través de la diversificación de su base de clientes por sector, por actividad económica, cómo anda el tema de la morosidad, cuál es el crédito promedio que otorgan. Este tipo de indicadores son los que a final de cuentas los inversionistas van a evaluar para tomar la decisión de invertir o no invertir. Entonces, me parece que la trayectoria, el tamaño y la forma exitosa con que las cooperativas han venido desarrollando su negocio, más que son estados suficientes para señalar que también pueden tocar las puertas de los inversionistas y hacer su venta. Porque en el fondo de eso se trata. Esto no es una patente de corso, es la oportunidad de que vayan a competir con otros emisores que hay en el mercado por el ahorro de inversionistas individuales y de inversionistas institucionales. Así que yo creo que de una manera muy rápida hemos señalado por qué la bolsa tiene una motivación para que haya más emisores, y en particular las cooperativas de ahorro y crédito que tienen un aumento de clientes al que la bolsa y el mercado de capital siempre ha querido llegar. En segundo lugar, el tema de cómo es que las cooperativas pueden y están en capacidad de cumplir con la normativa, y cuáles son las obligaciones que tienen que acatar. No es cualquier cooperativa la que pueden emitir. Y por último, si contaban con la gobernanza y con las habilidades necesarias ya en día para ir al mercado de valores. Y es nuestra opinión de que muchas de ellas ya lo hacen. Así que con esto termino esta intervención y pues creo que ahora viene la parte más rica de esta actividad, que es la de precisamente poder atender las preguntas y seguir desarrollando esta conversación luego de estas palabras de introducción. Muchísimas gracias, don José Rafael, por su valiosa intervención. Tenemos unas preguntas. Para don José Luis Arce, nos preguntan ¿cuál sería su criterio de que un actor financiero regulado incursione en un área distinta a la que fue definida originalmente?
Es decir, que las cooperativas puedan incursionar en actividades que no fueron definidas en su fundación, en su origen como movimiento cooperativo. Si esto vendría a distorsionar el sector financiero. Yo creo que más bien, creo que lo natural en cualquier institución financiera, cualquier empresa, cualquier forma de organización productiva, incluyendo las cooperativas, es justamente ir adaptando su forma y su operación a los cambios que se van dando en el entorno. En ese sentido, por ejemplo, lo importante es resguardar los principios fundamentales de la organización cooperativa, pero creo que eso no significa, por ejemplo, que las cooperativas tengan que mantenerse restringidas a las áreas, digamos, establecidas incluso jurídicamente hace 50 años. Creo que parte incluso, de hecho, de la responsabilidad de las cooperativas como organización productiva es asegurarse que el valor que añaden a los asociados, ¿no?, a través no solo de los servicios que prestan, sino también del rendimiento, del valor que se agrega a los excedentes que han aportado en la conformación de la cooperativa, pasa justamente por aprovechar esas oportunidades. Ahora, eso no significa que uno tiene que hacerlo irracionalmente, ni que tiene que hacerlo, digamos, de una forma desbocada, ¿no? Yo creo que lo que significa es que es fundamental, de nuevo, la gobernanza y el establecimiento, por ejemplo, de esquemas de alta gerencia y de administración suficientemente sólidos como para poder administrar esos procesos de cambio, ¿no? Y ahí es importante entonces todo lo que tiene que ver con profesionalización de la gestión de las cooperativas, tiene que ver también con el rol que cumplen agentes externos que vigilan, digamos, por decirlo de alguna manera, y observan el desempeño de las cooperativas, tanto reguladores como inversionistas, no solo los de bolsa, que son los que probablemente entrarían si esta ley se aprueba, sino también sus inversionistas están ejerciendo una labor de supervigilancia sobre el funcionamiento de la cooperativa con la información que ustedes proveen. Pero yo creo que lo natural es pensar que hay que cambiar, pero ese cambio tiene que ser hecho, digamos, con cuidado, con conocimiento, con información y con responsabilidad. Más bien quedarse estancados en el pasado y mucho más si es producto de la inercia institucional o de la inercia jurídica que tenemos tanto en este país, creo que sería más bien un error, ¿no?, para el sector y para cualquier empresa o organización productiva, la verdad. Muchas gracias, don José Rafael. Vamos con Juan José Luis, perdón. Don José Rafael, tenemos unas preguntas para usted, hay varias. Nos consultan si las cooperativas tendrían que hacer públicos sus estados financieros para poder estar en la bolsa. También nos preguntan por qué las cooperativas necesitan estar en bolsa para poder dirigir recursos a las actividades de las MIPYMES. Y la última, de cuando se habla de trayectoria y experiencia, ¿qué pasos deben seguir las cooperativas para ser participantes en bolsa? Ok. Bueno, todas las preguntas están relacionadas con el tema de lo que es el régimen de oferta pública. Primero, las cooperativas que ya son vamos a ver, y el régimen de oferta pública se basa en lo que se conoce con el tema de divulgación. Entonces, cualquier emisor que llegue a solicitar autorización para hacer oferta pública debe presentar ante la Superintendencia General de Valores información relativa a la oferta específica de valores que quiere hacer. Digamos, quiere colocar un bono sobre su negocio, ¿verdad? ¿Cuál es el negocio que se dedica? ¿Para qué va a usar el dinero que quiere recaudar? ¿Cuáles son los riesgos asociados al negocio? Y tercero, la trayectoria financiera de la compañía. O sea, ¿por qué la compañía, cuál es el caso que la compañía está haciendo para decirle al público inversionista, vean, yo tengo un modelo de negocio exitoso y las proyecciones del cambio que voy a hacer yo con las inversiones que me van a financiar ustedes, refuerzan todavía más esta trayectoria exitosa. El caso de las cooperativas no es diferente. De hecho, ya toda la información financiera que remiten a la superintendencia y que es pública al ser entidades supervisadas, es la misma que tendrían que entregar a la superintendencia. Tendrían, eso sí, que llenar lo que se conoce como un prospecto, a donde lo que se incluye, y hay una estructura, es básicamente temas relacionados con
la emisión, por qué están pidiendo 20 mil millones de colones, a qué los van a dedicar, cuál va a ser el perfil de demanda de crédito al que le van a dar ¿cómo se llama? Los recursos, cuál es el historial, ¿verdad?, que tiene la cooperativa específica dándole crédito a ese tipo de personas, cuál es la morosidad, por qué consideran que lo van a hacer bien. Todo eso es lo que va en el prospecto. Y todo eso es información pública. Pero como mencioné al principio, mucha de esa información ya las cooperativas que están supervisadas por el gobierno tienen que enviar esa información y tienen que publicarla. En cuanto a los requisitos para hacer oferta pública, por parte de la experiencia de los poderes gerenciales, están relacionados a los temas que están asociados al prospecto. Básicamente, lo que tienen que hacer es articular y para comunicar bien lo que ya hacen. Y es explicar por qué por qué están pidiendo fondos, que de una vez, de alguna manera, adelanto la respuesta a la tercera pregunta, y me imagino que fundamentalmente para poder atender una demanda mayor, porque no es lo mismo estar teniendo posibilidades de financiar solo con los recursos de los asociados, ¿verdad?, que poder captar de manera más importante para prestarle a los emprendimientos de los asociados que tienen potencial comercial más allá de lo que hoy en día se está pudiendo atender. Entonces, tienen que explicar, hacer esa presentación. Y aquí lo fundamental, creo que la habilidad que mejor tienen que desarrollar, y hay muchos que ya la tienen desarrollada porque la comunicación es permanente con sus asociados, es la de, precisamente, la de ser claros, transparentes y concisos a la hora de comunicar todos estos temas de cuál es la salud del negocio, cuáles son las necesidades financieras del negocio y por qué ellos tienen un modelo de negocio exitoso. Lo demás, lo que es planeamiento financiero, ya lo hacen, lo que es atender temas de gestión de riesgo, estuvieran pidiendo plata para invertir en una actividad diferente de la que hacen, que es el crédito. Si, por ejemplo, dijeran, nosotros queremos hacer oferta pública porque vamos... Perdonen, se me fue un tirito la señal. Y ese no es el caso, ¿verdad? Entonces son las mismas habilidades, y lo que tienen que hacer es nada más darles un uso, digamos, más focalizado a lo que sería la oferta pública. Creo que con eso estaría teniendo las 3 preguntas que me plantearon, y si no es así, pues con mucho gusto me devuelvo. Muchas gracias, don José Rafael. Tenemos 2 preguntas para don José Eduardo Alvarado. Don Juan Mata nos pide redireccionar una de las preguntas anteriores a don José Eduardo del por qué las cooperativas de ahorro y crédito necesitan emitir valores en bolsa para financiar las MIPYMES. Y la segunda pregunta tiene que ver con, vamos a ver qué se nos hizo. ¿Cómo respaldarán las cooperativas esas emisiones para garantizar la estabilidad de las organizaciones que representan? Bien, mire, la actividad de un actor, de un agente financiero, de una institución financiera, y en el caso particular de las cooperativas de ahorro y crédito, siempre va a ser así. Don Juan, creo que se llama el que me pregunta. Es decir, la materia prima, el insumo fundamental con el que trabajamos quienes brindamos ese tipo de, el servicio del financiamiento, son los fondos, es el dinero. De tal manera que debemos de encontrarlo de alguna forma. Por esa razón es que la cooperativa abre para sus asociados la posibilidad de que hagan ahorro a la vista, de que tengan sus certificados de depósito. Por esa razón, las cooperativas también accesamos a otros recursos del sistema financiero nacional. Y bueno, dentro de esa mezcla, dentro de esa gama de ese abanico de posibilidades, de alternativas, también existe esta como otra. Y
esta en particular tiene la característica de que generalmente es a un costo más bajo. Es decir, de esta manera, los fondos que logre atraer la cooperativa los va a traer a un costo menor. Y traerlos a un costo menor, lo que significa es poder trasladarlo al usuario, digamos, en este caso, a la actividad de MIPYMES, a un costo más bajo también. Entonces, es un círculo virtuoso el que se cumple de esta manera. Es una actividad que ha estado toda la vida, ya lo decíamos en la presentación, ya nosotros somos actores importantes del sistema financiero de valores, lo dijo don José Rafael. Bueno, esta es otra arista más, nada más que esta arista es la de atraer recursos, no la de poner recursos, que es la que hemos hecho siempre y la seguiremos haciendo. Entonces, los fondos finalmente vienen de esa manera o llegarán de esa manera a las MIPYMES. Creemos que si en algún momento ese sector tan importante de la economía del país necesitaba esos recursos, hoy más que nunca. Hoy es necesario reinyectarles, renovarles, etcétera. Como lo hemos dicho en las últimas conversaciones, mire, en estos momentos Costa Rica, podríamos decir, como un todo, se ha convertido en una MIPYME. ¿Ah? Es decir, la cantidad de gente que está sin empleo y que no va a encontrar un empleo a la vuelta de la esquina, a la vuelta del mes, a la vuelta de un corto tiempo, ¿qué va a hacer esa gente, queridos oyentes? ¿Qué va a hacer esa gente? Esa gente va sí o sí a tener que buscar alguna otra actividad, vincularse a alguna otra actividad. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros en las cooperativas. Y esa cantidad, ese mercado potencial, esa cantidad de asociados que tenemos, que están, muchos de ellos ya perdieron su empleo. Muchos de ellos ya están afectados de una u otra manera. Entonces, eso es lo que vendrán o vendremos a hacer las cooperativas de ahorro y crédito, reactivando, reempujando, redinamizando nuestra economía de esa manera. Entonces, por esa razón. La segunda, si me la recuerdas, Adrián, la segunda pregunta no la anoté. La segunda pregunta, don José, tiene que ver cómo respaldarán las cooperativas esas emisiones para garantizar Ya. la estabilidad de las organizaciones. Yo creo que esa segunda, la respuesta a esta segunda pregunta ya don José Rafael la ha tocado. Mire, la debida diligencia con la que se debe cumplir para lograr hacer una emisión es algo muy, muy exigente, muy riguroso, desde el punto de vista de calificación de riesgo, desde el punto de vista de capacidad, de suficiencia patrimonial, desde el punto de vista de los indicadores fundamentales a los que estamos nosotros controlados y sometidos por parte de la SUGEF. Miren, contarles que la SUGEF a nosotros nos aplica un sistema de calificación cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo entran aspectos, como lo dice la palabra, cualitativos, pero no cuantitativos, son indicadores duros de cifras, donde se mide la liquidez, donde se mide el riesgo, donde se mide la calidad del activo, donde se mide la suficiencia patrimonial, donde se miden los grandes temas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos ya como un hecho cierto, una calificación excelente que nos permite entonces aspirar por ahora, al día de mañana, obtener o atraer esos recursos a través de la emisión de valores. Y hablo de aspirar porque lo acaba de decir también don José Rafael y lo ha dicho don José Luis también.
Esto no es una carta abierta para todo el mundo. Aquí las exigencias, desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista de gobernanza, desde el punto de vista de liquidez, desde todos los puntos de vista, es algo con lo que vamos a tener que cumplir en el momento que lleguemos ahí. ¿A cumplir cómo? Como lo hacen el resto de los actores, como lo hacen el resto de las instituciones financieras que también hacen sus emisiones. Pero me encanta esto que destaca don José Luis. A ver, es un tema que se puede ver nuevo o que más bien debió haber sucedido hace tiempo. Bueno, no sucedió antes. Se le ha llegado el momento. Hoy despojémonos de prejuicios, más bien abrámonos a la realidad de que aquí podríamos encontrar un agente, un actor importante que haga más rápidamente, más efectivamente el traslado de los fondos de los superavitarios a quienes necesitan el dinero para sus actividades de emprendimiento. Y eso es lo que venimos a hacer las cooperativas de ahorro y crédito. Le estamos pidiendo a los señores diputados, le estamos pidiendo al país, aquí estamos levantando la mano y estamos diciendo, ok, ya no es hablar, ¿y qué van a hacer de reactivación? ¿Y quién va a hacer reactivación? ¿Y cuándo va a haber? No, aquí estamos ya con una propuesta concreta, blanco y negro, lista en manos de los señoras y señores diputados para convertirlo en ley. ¿Ah? Y si el país antes lo demandó, repito, hoy con muchísima más razón lo está demandando. Nosotros somos, las cooperativas, propiedades de 700,000 asociados, 700,000 costarricenses, todos pequeños que tienen ahí su capital social, que son codueños de la cooperativa y que el cooperativismo está llamado a como lo hace en muchos otros países. Esto no es una ocurrencia tica, como lo he dicho reiteradamente. Esto es una ocurrencia, perdón, esto es una realidad, esto es una vivencia real, legítima, que se practica en los países más desarrollados del planeta. Hagámoslo en Costa Rica. Tenemos toda la capacidad de hacerlo, tenemos un sistema financiero organizado, tenemos una supervisión, una normativa y tenemos empresas que pueden responder a las exigencias que se requieren para poder hacerlo. Muchas gracias, don José Eduardo. Creo que en su exposición queda resuelta también otra pregunta que nos habla cómo un mayor endeudamiento, si un mayor endeudamiento en este tipo de instrumentos podría ser perjudicial para la gestión de las cooperativas. Creo que ha sido contestada, pero si doña Ruth quisiera una mayor ampliación, nos escribe en la sección de preguntas. Ahora tenemos para don Jafet Soto, nos escribe, cualquiera de los panelistas puede responder porque la pregunta no está dirigida a ninguno en particular. La pregunta es si deberán afiliarse los accionistas de bolsa que inviertan como asociados a la cooperativa respectiva y si las cooperativas pueden prestar al mercado general o únicamente a sus asociados. ¿No? Don Adrián, ¿esa para quién era? Disculpe. No hay, el participante no ha, la persona no ha definido, pero usted puede responder, don José Eduardo. Sí, igual. Cualquiera de los panelistas puede responder. O José Eduardo, yo paso al frente. Perdón, don. Esto pasa al frente. Ok. No. A ver, mire, esas son preguntas muy propias, digamos, de todo lo que es el ordenamiento normativo en el que nosotros nos desenvolvemos y de esa manera, pues ya eso está resuelto. Yo he destacado en mi participación anterior que nosotros tenemos fondos
¿De quién? De los asociados directamente, pero ya tenemos fondos de otras fuentes que no son asociados de la cooperativa. Le pongo un ejemplo, cualquier banco público o cualquier banco privado puede inyectarnos fondos a nosotros. Y entonces usted me pregunta, ¿es asociado de la cooperativa? No, no es asociado de la cooperativa, pero por la vía del otorgamiento de un crédito estamos trayendo esos recursos que son utilizados para la actividad. Y le agrego más, pueden ser de organismos nacionales o pueden ser de organismos internacionales, como ya también lo hemos hecho. ¿Ah? Entonces, ejemplo, un banco de Alemania puede prestarle a una cooperativa ahorro y crédito. Respuesta, sí puede prestarle. ¿Ah? Señores, estamos trayendo fondos de otro país, recursos importantes de otro país. ¿Para qué? Para traerlos a nuestro país, para entregarlos en beneficio, en el uso. Don José Luis nos dio una cátedra, nos acaba de dar una cátedra sobre la importancia que juega el consumo, la importancia de que juega la economía familiar en el desarrollo económico como un todo. ¿Ah? Y ahora ni se diga también la importancia en hacer una vivienda y ni se diga también la importancia de hacer una MIPYME. Para eso estamos. Ese es el llamado que tenemos. La verdad, mal haríamos de quedarnos de brazos cruzados ante una necesidad tan real y no mover la voluntad, no accionar, porque es eso lo que está demandando realmente el país, es lo que requiere el país. De tal manera que, vuelvo al tema, aquí estamos reiteradamente diciendo, déjenos trabajar, queremos trabajar. Y aquí si algo exigimos y esperamos es de que todo el mundo trabaje, de que todo el mundo genere, de que todo el mundo cree oportunidades. Bueno, para eso estamos las cooperativas de ahorro y crédito. Tal vez, don José Eduardo, si me permite agregar un pequeño punto en ese sentido. Esa, digamos, diversificación de la estructura de fondeo es fundamental, digamos, desde el punto de vista de los beneficios de los asociados, a pesar de que no sean fondos de los asociados. Pero cuando uno limita la estructura de fondeo básicamente a lo que aporta el sector de asociados, muchas veces estamos hablando de inversiones de bajo valor, de plazos cortos, por ejemplo, y que implican costos mucho más altos, ¿verdad? Muchas gracias. En ese sentido, por ejemplo, financiarse a través de mercado de valores, cuando se hace bien, digamos, puede significar costos menores, plazos más largos y por lo tanto debería traducirse en mejor acceso al financiamiento al final de los asociados de la cooperativa, ¿no? Entonces es una cuestión, creo yo, que es básicamente optimizar el uso y asegurarse el cumplimiento del funcionamiento del mandato, digamos, social que tiene, en este caso, cualquier intermediario financiero, en este caso particular todavía más una cooperativa, en donde quienes se benefician de la intermediación son justamente los mismos propietarios o los mismos afiliados a la cooperativa, ¿no? Entonces son cosas que de hecho muchos hacen, que aquí las cooperativas deberían tratar de hacer, obviamente sujetos a todo el marco regulatorio y de supervisión y todas las precauciones necesarias que tanto la bolsa como los reguladores del sistema financiero tienen que establecer para hacerlo. Y creo que le quedamos debiendo parte de la respuesta. Si yo recuerdo bien, el texto del proyecto de ley sí limita el otorgamiento de créditos a actividades donde la vinculación con el asociado sea totalmente demostrable a través de la propiedad, fundamentalmente. Pero ese tema, perdón que me meta también en el tema que menciona José Rafael, a mí me parece que ese componente sí es clave, ¿no? Vamos a ver, parte de la naturaleza de las organizaciones cooperativas y en particular esta forma de producción es justamente esa vinculación entre asociado, propiedad con el beneficio de los frutos de esa producción. Entonces yo creo que eso sí es inherente, ¿verdad? Pero eso no significa que uno pueda utilizar otros recursos justamente para amplificar y añadir valor a esa relación entre asociado y cooperativa, que es como la
la lógica de cualquier tipo de organización productiva. Es decir, es lo que se le pide a un empresario privado, que es maximizar el valor de su capital. Bueno, es lo que debería pedírsele también a una organización cooperativa, que es aumentar el valor que añade para sus asociados, que al final de cuentas son a quienes ustedes, don José Eduardo, órganos de dirección, consejo de administración se deben, finalmente. Así es. Correcto. El 2256 establece que el financiamiento a las pymes es para aquellas pequeñas y medianas empresas que pertenecen 100% a los asociados de la cooperativa. Bueno, nosotros nos comprometimos a desarrollar este webinar en 1 hora de tiempo. Ya se nos ha vencido el tiempo. Todas aquellas preguntas, tenemos 6 preguntas que han quedado sin responder. Las vamos a responder por escrito enviando al correo electrónico de la persona que ha hecho la pregunta. Esto será al finalizar la actividad. Por lo demás, muchas gracias, señores panelistas, don José Luis Arce, don José Rafael Brenes, don José Eduardo Alvarado. Muchas gracias a las 211 personas que se conectaron hoy para escuchar esta presentación. Que todos tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas.